Mi hija fue condenada a 10 años de prisión y dice, es culpa mía. Esas eran las palabras que resonaban en mi cabeza mientras estaba sentada en la fría y sofocante sala del tribunal, con las manos tan apretadas en el regazo que se me clavaban las uñas en la piel. Las luces del techo eran implacables, proyectando un pálido resplandor sobre los bancos de madera pulida y los rostros que no me miraban. A mi izquierda, el secretario del tribunal revolvía papeles. A mi derecha, un guardia cambió de postura, con la mirada fija en la joven sentada en la silla del acusado. Madison, mi hija. No me miró cuando leyeron el veredicto, ni siquiera se inmutó cuando golpeó el mazo. Simplemente miraba al frente, con la mandíbula apretada y los hombros erguidos, como si hubiera estado esperando esto desde el principio. Pero cuando el alguacil se movió para acompañarla afuera, ella miró por encima del hombro, no para buscar consuelo, ni una señal de amor, sino para asegurarse de que viera la acusación en sus ojos, y la vi. Me impactó más que cualquier sentencia que el juez pudiera pronunciar. La voz del juez era baja y monótona, pero sus palabras tenían una firmeza que me dejó sin aliento. 10 años en la penitenciaría estatal sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 5. Se oyeron jadeos en la galería. Una mujer al fondo rompió a llorar quedamente. Me ardía la garganta, pero no salía ningún sonido. Ya se llevaban a Madison, con las muñecas esposadas y la cabeza en alto. Y yo estaba clavado en el banco, espectador de mi propio fracaso. Cuando la puerta se cerró tras ella, un silencio más denso que el veredicto mismo se apoderó de la habitación. Esperé a despertar para darme cuenta de que esto era una pesadilla, pero el frío en mis dedos me decía lo contrario. No se suponía que fuera así. Era una buena madre, o al menos eso creía. Trabajé duro, mantuve un techo, intenté enseñarle a distinguir el bien del mal. Me dije a mí mismo que si la amaba lo suficiente estaría bien, pero en algún momento del camino la perdí. Tal vez fue el día que su padre se fue, tal vez fue mucho antes, o tal vez nunca la tuve realmente. Los pasos del alguacil se desvanecieron por el pasillo, y con ellos cualquier ilusión que me quedara. La última imagen de ella grabada en mi mente no era la de la niña que solía acurrucarse en mi regazo con un libro, era la de la joven que me miraba fijamente a través del grueso cristal de la cabina del acusado, diciéndole al tribunal, en su silencio habitual, que todo esto era culpa mía. Apreté las palmas de las manos, intentando controlar la respiración, pero mi mente ya daba vueltas, arañando los hilos que nos habían traído hasta aquí, a Seabrook, Oregón. El sonido de las olas contra la orilla rocosa, el graznido de las gaviotas en el cielo, el olor a sal y cedro que olía el aire, la casa de mi madre, con su pintura blanca descascarada y el columpio del porche que no paraba de crujir. Ahí empezó todo, o quizás ahí empezó a desmoronarse. Siempre habíamos sido una familia pequeña, solo mi madre, Patricia y yo. Me crío sola en ese pueblito costero, enseñándome a arreglar un grifo que goteaba, a conducir con cambio manual, a mantenerme firme cuando me subestimaban. Ella era tan firme como la marea y pensé que había heredado su resiliencia. Pensé que podía con todo, incluso con el desamor. Pero nada me habría preparado para lo que vino después de dejar Seabrook para ir a la universidad. Creí que corría hacia un futuro mejor. En cambio, me encaminaba directamente hacia la tormenta que lo cambiaría todo. Sentada en aquella sala, con el olor a madera vieja y café rancio llenándome los pulmones, me di cuenta de que ya había estado allí antes. No en este lugar exacto, sino en esta sensación exacta, el momento en que sabes que algo se rompe y no puedes detenerlo. En aquel entonces, solo era el crujido del columpio del porche, el suave zumbido de la voz de mi madre en la cocina y el susurro de las olas más allá de las dunas. Era la seguridad que pensé que siempre me esperaría, pero la dejé atrás. Y la siguiente vez que regresé a Seabrook ya no era la misma chica que se había ido, era alguien que ya había perdido más de lo que podía soportar. Debía haberlo previsto, las decisiones que tomé, la gente en la que confié, todo me condujo a este momento, a la sentencia de Madison, al eco del gable que aún retumba en mis oídos. ¿Cómo terminamos aquí? Ojalá tuviera una respuesta, pero para entenderlo, tendrían que remontarse conmigo a un invierno en Portland, al destello del hielo bajo un manto de luces de cadena, a la primera vez que conocí a Chase Whitman y al momento en que pensé que mi vida comenzaba, cuando en realidad ya se estaba desmoronando. Portland, Oregón. Invierno de 2004. La ciudad estaba envuelta en un fino velo de niebla.
de esos que suavizaban las luces de la calle convirtiéndolas en halos y hacían que cada sonido se sintiera más cercano. Recuerdo cómo crujían mis botas sobre la escarcha mientras caminaba hacia la pista de hielo al aire libre del Palacio de Justicia Pioneer. Cuadrado, con la bufanda bien puesta sobre las mejillas, el aliento enroscado en el frío. Solo llevaba un año en Portland, haciendo malabarismos con las clases en la universidad y un trabajo de medio tiempo en una librería que olía a papel y café con canela. Se suponía que esa noche sería un respiro, una oportunidad para olvidar los exámenes y las facturas, para deslizarme bajo el resplandor de las guirnaldas de luces como si fuera parte de una postal invernal. La pista bullía con el roce de las cuchillas, las carcajadas y el tenue zumbido de la música navideña que salía de unos altavoces ocultos. Me ajusté los cordones, pisé el hielo y dejé que el frío me azotara la nariz. Fue entonces cuando lo vi. Estaba apoyado en la barandilla, con una mano metida en el bolsillo de su abrigo oscuro y la otra sosteniendo un vaso de papel que humeaba en el aire frío. Su cabello era de ese oscuro que se reflejaba en el oro bajo las luces, y su sonrisa, dirigida a un niño pequeño que caía sobre el hielo, era natural y espontánea. No parecía el tipo de hombre que me había cambiado la vida, pero claro, la gente rara vez lo hace al principio. Pasé patinando, fingiendo no darme cuenta cuando sus ojos me siguieron. No fue hasta mi segunda vuelta que pisó el hielo, con movimientos seguros como si hubiera nacido con patines. Me seguía el ritmo con facilidad. «Eres rápido», dijo con voz cálida a pesar del frío. «Intento no congelarme», le respondí sin perder el paso. Se rió, un sonido que quedó flotando en el aire. «Soy Chase Whitman». Dudé lo justo para que se diera cuenta. Ava dijo. Dimos vueltas a la pista juntos, hablando de todo y de nada, de mis libros favoritos, de mis peores profesores, de cómo la ciudad parecía más tranquila por la noche. Me contó que estudiaba administración de empresas y que trabajaba a tiempo parcial en la empresa de su tío. Le hablé de la librería, de cómo estaba ahorrando para mi propio local. Entre un giro torpe y una caída casi fatal, su mano atrapó la mía. Era cálida, firme. No me soltó, y yo no me aparté. Cuando la pista cerró, caminamos hasta una cafetería en la esquina. Las ventanas estaban empañadas por el calor. El aroma a espresso y pan recién horneado nos envolvía como una manta. Nos sentamos junto a la ventana, con las chaquetas sobre los respaldos de las sillas y charlamos hasta que el barista anunció la última llamada. Recuerdo haber pensado que hacía mucho que no me reía así, que tal vez, solo tal vez, este era el tipo de momento que mi madre siempre decía que valía la pena esperar. Afuera, las calles estaban resbaladizas por la escarcha. El aire era tan cortante que me hacía lagrimear. Chase me acompañó hasta el coche, jadeando por el frío. En la puerta se detuvo, con la mano apoyada ligeramente en el techo. A la misma hora la semana siguiente me preguntó. Sonreí, quizás. Parecía el comienzo de algo, y simplemente no era lo que imaginaba. Durante los siguientes meses se convirtió en una figura fija en mi vida. Me veía después de clase, me traía café antes del trabajo, me llamaba tarde por la noche solo para escuchar mi voz. Pasamos fines de semana explorando la ciudad, pequeñas galerías de arte, puestos de comida escondidos en callejones, vistas del río desde las azoteas. Me hizo sentir como si fuera el centro de una historia cuyo final desconocía. Mirando hacia atrás, quizás esa fue la primera señal de alerta. Con qué facilidad lo dejé entrar en mi mundo, con qué rapidez empecé a orbitar el suyo. Una noche de finales de febrero estábamos en el puente Burnside, el río Willamette, oscuro e impaciente, bajo nosotros. Los copos de nieve se me pegaban al pelo, se derretían contra mi piel. Chase me miró con una intensidad que me oprimió el pecho. ¿Alguna vez has sentido que estás justo donde deberías estar? Preguntó. Asentí porque en ese momento lo hice, pero no sabía que a veces esa sensación no es el destino, es una trampa. Si lo hubiera sabido, tal vez me habría alejado entonces, tal vez no me habría dejado caer tan rápido, tan profundamente. Aún no lo sabía, pero la noche que conocí a Chase Whitman fue el primer paso en el camino que me llevaría de vuelta a Seabrook y al frío estrado de un tribunal viendo cómo se llevaban a mi hija esposada. Y para entonces ya sería demasiado tarde para cambiar el final. El primer año con Chase parecía una película que no quería que terminara. Tenía una forma de hacer que lo cotidiano pareciera extraordinario, convirtiendo la compra en una aventura, las tardes lluviosas en horas de ocio bajo una manta,
los viajes nocturnos en coche en algo casi sagrado. Para la primavera éramos inseparables. Su pequeño apartamento en el distrito Pearl pasó a ser nuestro, aunque solo mi nombre seguía en el contrato de arrendamiento de mi estudio al otro lado de la ciudad. Lo conservé un tiempo, diciéndome que era práctico, pero la verdad era que ya casi no iba. Le gustaban las cosas a su manera, su café oscuro, sus camisas planchadas, sus mañanas tranquilas. Al principio no me importaba agacharme, lo sentí como un compromiso, no como un sacrificio. Me dije a mí misma que así era como se veía construir una vida juntos. Hablamos del futuro en abstracto. Viajar a Europa algún día, conseguir una casa más grande cuando fuera el momento adecuado, tal vez formar una familia en unos años. Esos eran sueños que manteníamos en un segundo plano, lo suficientemente vagos como para que no se vieran mal. Pero la realidad tiene una forma de acelerar el guión. Era un martes de finales de octubre cuando me di cuenta de que mi regla se había retrasado 2 semanas. Recuerdo estar de pie en el pequeño baño, con el zumbido del extractor resonando en mis oídos, la prueba de embarazo temblando en mis manos. 2 líneas rosas me miraban fijamente como un secreto que no había decidido si contar. Durante un día entero la llevé conmigo como algo frágil, ensayando cómo se lo contaría. Me imaginé una cena tranquila, sus ojos iluminándose, tal vez incluso lágrimas, y me dejé llevar por la idea de que estaría sorprendido pero feliz. Cuando por fin le dije que no era nada, que acababa de llegar del trabajo, Tai se relajó. Yo lo seguía de reojo, exhausto. Dejé su café en la mesa y le dije en voz baja: Chase, estoy embarazada. Se quedó paralizado, con el café a medio camino de sus labios. ¿Qué estás qué? Estoy embarazada, repetí, con la voz apenas por encima de un susurro. Hubo un silencio largo y pesado. Luego dejó la taza y se recostó en la silla, con los brazos cruzados. Hablamos de esperar a Ava. Este no es el plan. Intenté sonreír con el nudo en la garganta. Sé que es antes de lo que pensábamos, pero no. Su voz era más aguda ahora, cortándome. Esto lo cambia todo. No estoy lista para esto. No estamos listas. Esas palabras fueron como agua helada en el pecho. Durante los siguientes días se distanció, trabajando hasta tarde, evitando el contacto visual. Cuando hablábamos, era de logística, no de sentimientos. Lo pequeño que era el apartamento, lo caro que sería todo, cómo arruinaría sus planes profesionales. Una noche, al llegar a casa, encontré una maleta a medio hacer junto a la puerta. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué es esto? No levantó la vista de la camisa que estaba doblando. Deberías volver hacia Brooke un rato. Quédate con tu mamá. Averigua cómo hacer esto. Averigua cómo hacer esto. Se me quebró la voz. ¿Te refieres a averiguar cómo hacer esto sin ti? Suspiró como si estuviera siendo irrazonable. Ava, no puedo hacer esto ahora. Lo siento, como si la palabra pudiera borrar el filo del rechazo, como si pudiera suavizar el sonido de mi desgarramiento. Por la mañana lo había decidido, no yo, sino él. Empaqué mi ropa en silencio, con cada movimiento pesado, intentando comprender cómo habíamos pasado de las cálidas noches en el sofá a esta fría distancia. La lluvia caía sin parar ese día, empapando mi abrigo mientras arrastraba la maleta por la calle. No miré hacia el edificio, temerosa de que si lo hacía, lo viera observando desde la ventana, o peor aún, sin mirarme en absoluto. El viaje en autobús hacia Brooke fue largo y silencioso. El paisaje gris se deslizaba ante la ventana como una película de la que ya no formaba parte. Mi ciudad natal me recibió con un aroma familiar a sal y cedro, el graznido de las gaviotas sobre el puerto, el mar extendiéndose interminable más allá de los muelles. Cuando mi madre abrió la puerta, apenas pude hablar. Me miró fijamente, a mi rostro pálido y a mis manos temblorosas, y me abrazó. «No pasa nada», murmuró. «Ya estás en casa». No sabía entonces que mi hogar sería a la vez refugio y crisol, que la niña que llevaba dentro heredaría fragmentos de un hombre que se había marchado, y que a veces esos fragmentos me mirarían desde sus ojos. Si lo hubiera sabido, quizá habría tenido miedo, quizá me habría preparado, pero en ese momento lo único que supe fue que me habían dejado atrás y que, de alguna manera, la vida seguía adelante. Esos primeros meses de vuelta en Seabrook fueron una mezcla de agotamiento y silenciosa resiliencia.
La casa de mi madre, una casa de 2 pisos deteriorada por el tiempo, con persianas azules descoloridas por años de aire salado, se convirtió tanto en mi santuario como en mi prisión. Patricia Whitman, mi madre, siempre había sido una mujer de fuerza serena. Me crió sola después de que mi padre se ahogara en un accidente de pesca cuando yo tenía 6 años, y nunca me dejó verla derrumbarse. Conocía las dificultades como las mareas, inevitable, a veces cruel, pero siempre algo con lo que se aprende a lidiar. Cuando Madison nació una fresca mañana de abril, mi madre fue la primera en sostenerla. Acunó el pequeño bulto con las mismas manos seguras que habían remendado redes de pesca, pintado barandillas de puerto y me habían abrazado durante las tormentas. Es perfecta, susurró, y por un momento le creí. La vida se acomodó, hacía el turno de día en un pequeño restaurante de la calle principal, sirviendo café a pescadores y jubilados mientras mi madre se quedaba en casa con Madison. Por las noches, al entrar por la puerta, las encontraba acurrucadas juntas en el sofá, mi madre tarareando una vieja canción de cuna, los deditos de Madison enredados en su suéter. Había noches en las que me quedaba parada en la puerta observándolos, sintiendo una oleada agridulce en el pecho. Gratitud, sí, pero también una leve inquietud que no podía identificar. Era como si Madison, aún tan pequeña, ya perteneciera a mi madre de una forma tácita. Mi propio vínculo con ella era diferente, la amaba con locura, pero el cansancio de compaginar el trabajo y la maternidad me dejaba en carne viva. Algunas noches, cuando lloraba durante horas, caminaba de un lado a otro por el pasillo crujido hasta que mi madre me la quitaba de los brazos. Ve a descansar, Ava, me decía con dulzura, y yo me desplomaba en la cama, con la culpa carcomiéndome. A medida que Madison crecía, se convirtió en la niña mimada del barrio. Todos la conocían, sus grandes ojos color avellana, su sonrisa rápida, la forma en que corría directamente a los brazos de mi madre cada vez que llegábamos a casa. Al principio me dije a mí misma que esto era bueno, la amaban, estaba a salvo, pero las pequeñas cosas empezaron a inquietarme. La forma en que a veces me miraba como si yo fuera la visita, no su padre o madre, cómo corría hacia mi madre en busca de consuelo cuando se caía, sin hacerme caso, y luego había momentos, fugaces pero inconfundibles, en los que su expresión cambiaba y veía los ojos de Chase mirándome, ese mismo brillo penetrante cuando no se salía con la suya, esa misma terquedad en la mandíbula. Una noche, cuando Madison tenía unos 4 años, llegué a casa y la encontré sentada a la mesa de la cocina comiendo galletas antes de cenar. «Madison», le dije con dulzura, «sabes que después comemos el postre». Me miró, con migas en la barbilla, y dijo secamente, «La abuela dijo que no pasa nada». Mi madre, enjuagando platos en el fregadero, no se dio la vuelta. Tenía hambre. «Ava, es solo una galleta, no se trata de la galleta», murmuré más para mí que para ella. Pero esa era la cuestión. Mis reglas eran sugerencias fáciles de ignorar. Mi autoridad siempre era secundaria. Aún así, me dije a mí misma que no debía pelear. Madison estaba feliz, mi madre me ayudaba, y yo necesitaba esa ayuda más de lo que quería admitir. Cuando Madison empezó el kinder, pensé que quizá las cosas cambiarían. Tendríamos nuestras propias rutinas, prepararíamos la comida juntas e iríamos caminando a la escuela. Pero incluso entonces llegaba a casa contándome cómo la abuela la había recogido temprano para tomar un helado, o cómo le había dicho que no tenía que leer si estaba cansada. Era amor, me decía, simplemente amor. Y sin embargo, en las noches tranquilas, tumbada en la cama escuchando el murmullo del mar, me preguntaba si mi hija alguna vez me vería como el ancla de su vida, o si siempre se dejaría llevar hacia la orilla más segura y estable de mi madre. La primera grieta real llegó el verano que cumplió 11 años. Había planeado un día en la playa, solos los dos. Me imaginé construyendo castillos de arena, comiendo pescado con patatas fritas en el muelle, tal vez incluso compartiendo algo real de nuestras vidas. Pero cuando se lo dije, arrugó la nariz. ¿Puede venir la abuela? Sonreí con fuerza. Pensaba, solo nosotras, Maddie, un rato juntas. Dudó un momento y luego se encogió de hombros. Vale, pero es más divertido con la abuela. Me dolió más de lo que quería admitir. Esa noche, mientras la observaba dormir, con su cabello extendido sobre la almohada y su pequeña mano ligeramente curvada cerca de su mejilla, sentí un escalofrío al reconocerla. La distancia entre nosotras no era nueva, había ido creciendo silenciosamente durante años.
como una marea que retrocede tan lentamente que no te das cuenta hasta que el agua desaparece. No lo sabía entonces, pero los años siguientes convertirían esa marea en una fuerte corriente que nos arrastraría a aguas más profundas de lo que jamás hubiera imaginado. Para cuando Madison cumplió 15, la distancia entre nosotras se había endurecido hasta convertirse en algo casi tangible, como un muro que ambas sabíamos que estaba ahí, pero que nos negábamos a nombrar. Era hermosa de una manera que a veces me sobresaltaba, con esos rasgos llamativos que llamaban la atención en la calle principal. Esos ojos color avellana, penetrantes y astutos, enmarcados por un halo de cabello castaño que reflejaba el sol. Pero ahora había algo más, una agudeza, una inquietud, un anhelo de algo más allá de las soñolientas calles de Seabrook. Empezó con algo pequeño, toques de queda por la niebla, tareas que desaparecieron misteriosamente, un nuevo grupo de amigos que no reconocí. Chicos con el esmalte de uñas negro descascarillado y cigarrillos metidos detrás de las orejas, merodeando fuera de la gasolinera de la esquina. Una noche, al volver del restaurante, encontré a Madison entrando por la puerta casi a medianoche. ¿Dónde has estado?, pregunté con voz serena. Fuera, dijo, quitándose la chaqueta. ¿Fuera dónde? Solo fuera. ¿Por qué te importa? Su tono era cortante, desdeñoso, y algo dentro de mí se encendió. Porque soy tu madre, Madison. Es mi deber cuidarte. Ella puso los ojos en blanco. El gesto tan practicado hirió más profundamente que cualquier discusión. Estás exagerando. A la abuela no le importa. Miré hacia la sala, donde mi madre estaba tejiendo, con la mirada fija en su lana. No intervino. Nunca lo hacía. Y ese silencio, más que nada, dijo Madison, me hizo sentir como si estuviera pisando arenas movedizas. Luego llegó Ethan Cole. Lo vi por primera vez apoyado en una camioneta destartalada fuera del instituto, con un cigarrillo colgando de los labios. Era mayor, de 19, quizá 20 años, con una sonrisa torcida que no le llegaba a los ojos. Madison se subió a su camioneta como si lo hubiera hecho cientos de veces. Esa noche lo esperé despierto. Cuando por fin entró, con el olor a humo pegado a su sudadera, le pregunté, ¿quién es Ethan? Se quedó paralizada medio segundo antes de tirar su bolso al sofá. Es solo un amigo, es demasiado mayor para ti. Se rió, con una risa aguda que no pertenecía a la niña a la que una vez mecí para dormirla. No sabes nada de él. Durante los siguientes meses, Ethan se convirtió en una sombra en nuestras vidas. Nunca estaba en nuestra puerta, pero Madison siempre estaba en algún lugar. Bajó sus calificaciones, desapareció dinero de mi billetera, encontré una botella de vodka medio vacía debajo de su cama. Lo intenté todo, castigarla, quitarle el teléfono, incluso rogarle que hablara conmigo. Cada intento solo la alejaba más. Solo intentas controlarme, espetó una noche, dando un portazo tan fuerte que el marco tembló. El punto de quiebre llegó un jueves lluvioso de marzo. Llegué temprano del trabajo. El restaurante estaba lento por la tormenta. La casa estaba en silencio, demasiado en silencio. La habitación de Madison estaba vacía, su cama sin hacer, con una ventana abierta al aire húmedo y salado. La llamé al móvil, no contestó. Llamé a mi madre, no está. «Ava», dijo Patricia con voz tensa. Horas después, justo después de medianoche, los faros de un coche iluminaron la entrada. Madison salió de la camioneta de Ethan con el pelo pegado a la cara por la lluvia. «Entra», dije, parada en la puerta. Pasó junto a mí y el aroma a whisky me golpeó como una bofetada. «Estoy bien», murmuró. «Tú no estás bien», dije con la voz temblorosa. «Tienes 15 años, Madison. Esto se acaba ya». Se giró con la mirada fría. «No puedes obligarme. Nunca estás aquí. Mi abuela es quien me cuida. Tú solo eres...» Se detuvo, pero las palabras flotaban en el aire, pesadas y no pronunciadas. «¿Qué?» Solo la mujer que la dio a luz, solo la que pagaba las cuentas. A la mañana siguiente se había ido, ni una nota, ni una llamada, solo una habitación vacía y un armario al que le faltaba la mitad de la ropa. Busqué por todas partes, las casas de amigos, el muelle, los apartamentos deteriorados cerca de las afueras. Nada. Patricia intentó consolarme, pero vi la preocupación grabada en su rostro. Volverá, Ava, está poniendo a prueba sus límites. Pero pasaron los días, luego las semanas. Cada vez que sonaba el teléfono se me revolvía el estómago. Cada golpe a la puerta me aceleraba el corazón. Cuando por fin regresó, no fue porque quisiera, fue porque se había metido en problemas.
Fue durante un viaje de negocios a Newport que el primer rayo de luz aclaró la niebla que se había apoderado de mi vida. No había planeado ir. Mi gerente en el restaurante prácticamente me había empujado hacia la conferencia, insistiendo en que merecía la oportunidad de capacitarme con el personal regional. Fui porque decir que no era como quedarme quieto, y quedarme quieto era algo que ya no podía permitirme. El hotel estaba frente al puerto deportivo, y sus ventanas reflejaban los veleros meciéndose suavemente en el puerto. Me registré, dejé mi maleta en la cama y me quedé allí un momento, escuchando el suave murmullo de la lluvia contra el cristal. Seabrook no estaba lejos, a menos de una hora en coche, pero parecía un mundo completamente diferente. Conocí a Thomas Walker el segundo día. Estaba de pie junto a la máquina de café de la sala de conferencias, con un suéter azul marino y esa sonrisa fácil que hacía que los desconocidos se sintieran como viejos amigos. Tenía el pelo canoso en las sienes y los ojos del azul claro del cielo invernal. Parece que te vendría bien algo más fuerte que el café de la conferencia, dijo, dándome un vaso de papel. Me reí, una risa de verdad, de esas que no me había oído en meses. No estoy seguro de que exista. Terminamos sentados juntos durante la siguiente sesión y luego almorzando. Me contó que tenía una pequeña librería en Newport, heredada de su padre. Le hablé del restaurante, decía Brooke, de Madison, aunque me guardé lo más duro, al menos al principio. Al tercer día me encontré buscándolo entre la gente. Había algo en Thomas, firme y con los pies en la tierra, que me hacía sentir menos como si estuviera al borde de algo que no podía ver. Después de la conferencia me acompañó hasta mi coche. Si alguna vez vuelves a Newport, me dijo, pásate por la tienda, me aseguraré de que el café esté mejor. Pasé. La semana siguiente fui en coche en mi día libre. La tienda era un espacio estrecho y soleado que olía a papel y cedro. Thomas estaba detrás del mostrador reorganizando una pila de libros de tapa dura. Ava Whitman, dijo, sonriendo como si me hubiera estado esperando todo el día. Empezamos a vernos una vez por semana. A veces caminábamos por el puerto deportivo. A veces nos sentábamos en la tienda después de cerrar, charlando con una taza de té. Le conté más sobre Madison, la chica que solía ser, las peleas, las noches que pasé despierta preguntándome si estaría viva. Me escuchó sin juzgarme, sin ofrecer soluciones que no le había pedido. Una tarde lluviosa de finales de octubre, Thomas dijo, ¿me dejarías intentar algo? ¿Qué quieres decir? Me gustaría conocerla, Madison. Sin presiones, sin sermones, solo que quizás me hablara. Dudé, apenas me habla. Quizás ese sea el punto, dijo con dulzura. A veces es más fácil con alguien que no está enredado en el lío. Me llevó 2 semanas convencerla. No aceptó por interés, sino por aburrimiento, creo. Le dije que nos veríamos en un pequeño café a medio camino entre Seabrook y Newport. El día de la reunión llegué temprano. Mis manos no paraban de juguetear alrededor de mi taza, mientras el vapor se elevaba en el aire fresco. Madison llegó 10 minutos tarde, con la capucha puesta y una expresión indescifrable. Este es Thomas, dije con voz cautelosa. Él le sonrió como si fuera la única persona en la sala. He oído hablar mucho de ti. No respondió de inmediato, solo lo miró a él y no a mí, pero se sentó. Hablaron durante una hora, o mejor dicho, Thomas hacía preguntas y Madison daba respuestas que se alargaban con el paso de los minutos. No dije mucho. Me quedé mirando con una sensación cálida y frágil asentándose en mi pecho. Cuando terminó, Madison se puso de pie. «Nos vemos», le dijo a Thomas. A mí, añadió, «no le des tanta importancia». Pero era una gran cosa. Era la primera vez en meses que la veía quieta, hablando sin la brusquedad que se había vuelto natural. De camino a casa, me permití creer por un instante que tal vez podríamos reencontrarnos, que tal vez con la ayuda de Thomas podríamos acortar la distancia. No lo sabía entonces, pero esa tarde en el café sería la última vez que la vería antes de que todo se derrumbara. La llamada llegó justo después de medianoche. Estaba medio dormido en el sofá, con la tele zumbando de fondo, cuando mi teléfono se iluminó con un número desconocido. Mi primer instinto fue ignorarlo. Las llamadas a esa hora rara vez traen buenas noticias, pero algo en mi interior me decía que contestara. Señora Whitman. La voz al otro lado era entrecortada y oficial. Soy el agente Ramírez del Departamento de Policía de Newport. Tenemos a su hija bajo custodia. Por un segundo no pude entender las palabras.
Debe haber un error, dije. Me temo que no. La arrestaron esta noche por posesión con intención de distribuir. El aire pareció desvanecerse de la habitación. ¿Dónde está? ¿Está herida? Está bien. Está en la comisaría. Puedes bajar ya. Para cuando llegué al estacionamiento llovía a cántaros. Las luces fluorescentes sobre la entrada parpadeaban contra el pavimento mojado. El zumbido del letrero resonaba en la quietud. Dentro, el olor a desinfectante y café rancio me golpeó como un muro. Me llevaron a una pequeña sala de entrevistas. Madison ya estaba allí, sentada al otro lado de una mesa metálica, con las muñecas libres, pero en una postura defensiva. Parecía mayor de alguna manera. Sus ojos eran más oscuros de lo que recordaba del café de hacía unas semanas. ¿Qué pasó? Mi voz era apenas un susurro. Se recostó en la silla con expresión impasible. No te hagas la tonta, mamá. No estoy jugando, Madison. ¿De qué estás hablando? Tú hiciste esto, dijo con tono gélido. Tú me metiste en esto. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Hice todo lo posible para mantenerte a salvo, dije. Lo sé, hiciste todo lo posible para controlarme, para tenerme bajo tu control, y ahora mírame. Su risa fue aguda, amarga. 10 años. Eso es lo que dicen. 10 años. Mi pecho se encogió hasta que esperó respirar. Lo mucho que llevaba, dijo el oficial Ramírez desde la puerta con voz neutra. Es una acusación grave. Me volví hacia Madison. ¿Por qué, cariño? ¿Por qué lo harías? No me llames así, me espetó. No soy tu bebé, soy tu error. Fue como si el suelo se hubiera derrumbado bajo mis pies. Extendí los brazos hacia ella, pero ella se apartó, cruzándose de brazos como una armadura. Me dejaron volver a verla una semana después de que la trasladaran a la cárcel del condado. Traje ropa, libros, cualquier cosa que pensé que pudiera hacer que las paredes estériles fueran un poco menos agobiantes. Ella los aceptó sin mirarme. Thomas preguntó por ti, dije, desesperada por encontrar un hilo al que aferrarme. Apretó la mandíbula. No me importa. Él se preocupa por ti. Cree que aún puedes parar. Su voz era tan fría que heló el aire entre nosotros. No quiero su compasión, ni la tuya. Nos sentamos en silencio. El zumbido de la luz fluorescente sobre nosotros llenaba el espacio donde deberían haber estado nuestras palabras. Quería decirle que la amaba, que estaría allí, pase lo que pasara. Pero las palabras se sentían inútiles, frágiles ante el peso de todo lo que nos separaba. Cuando el guardia vino a buscarla, se quedó allí sin mirarme. Al llegar a la puerta, casi se dijo a sí misma, «Esto es culpa tuya, mamá, todo». La vi alejarse. Cada paso la adentraba más en un mundo que yo no podía seguir. Esa noche conduje de vuelta hacia Brook en la oscuridad, con el océano oculto tras los acantilados, su rugido amortiguado por la tormenta. Tomás me esperaba en el porche, con una manta sobre los hombros y una taza de té en las manos. «Lo siento», dijo al entrar en la luz. Me hundí en la silla junto a él. La humedad me calaba los huesos. «Me odia», susurré. «Está sufriendo», dijo con dulzura. «Es más fácil culpar a quien más te quiere. No sé si podré arreglar esto». Miró la lluvia. Quizás no se trata de arreglarla. Quizás se trata de quedarse aquí hasta que ella esté lista para dar la vuelta. No respondí. La tormenta seguía furiosa, el viento sacudía las ventanas, pero Thomas permaneció a mi lado, silencioso, firme. No lo sabía entonces, pero no nos quedaba mucho tiempo juntos, y Madison estaba a punto de desaparecer de mi vida de una forma que no podía imaginar. La primera señal de que algo andaba mal con Thomas llegó silenciosamente. Una noche canceló la cena diciendo que se había resfriado. Para la semana siguiente el resfriado se había convertido en fatiga, y poco después la fatiga se convirtió en una pérdida de peso que no podía ocultar. Le ofrecí llevarlo al médico, pero me ignoró con esa sonrisa suya tan fácil, esa que siempre me hacía sentir que el mundo era un poco más manejable. No fue hasta que lo encontré doblado en la cocina, agarrándose a la encimera para mantenerse en pie, que finalmente aceptó. El diagnóstico llegó rápido. Cáncer de páncreas en estadio 4. Las palabras me resultaron imposibles de procesar, como si el médico las hubiera pronunciado en otro idioma. Recuerdo mirar fijamente la historia clínica, la nítida letra negra sobre papel blanco, y pensar en lo absurdo que era que algo tan devastador pudiera parecer tan común. Thomas intentó mantener la calma durante las semanas siguientes. Seguimos sentados en mi porche, hablando del mar, de las gaviotas y de cómo la luz se reflejaba en el agua al anochecer. Pero había en él una nueva fragilidad, como un hilo demasiado tenso,
Cuando llegó el final, fue una tranquila mañana de finales de primavera. Estaba sentada junto a su cama, sosteniéndole la mano, cuando su respiración se calmó y luego se aquietó. El silencio que siguió fue inmenso, como si el mundo se hubiera detenido solo para reconocer su ausencia. En los días siguientes me dediqué a lo que me tocaba, llamando a familiares, organizando un pequeño servicio, respondiendo mensajes de personas cuyos nombres apenas recordaba. Pero una cosa me daba vueltas en la cabeza, un pequeño sobresellado que Thomas me había dejado con mi nombre. Me llevó una semana encontrar el valor para abrirlo. Dentro había una carta corta escrita con su letra pulcra y firme. Ava, si estás leyendo esto, significa que he llegado a un punto en el que no puedo cumplirte la promesa en persona, así que mejor lo haré aquí. No dejes que la ira de Madison sea lo último que se interponga entre ustedes. Está perdida, pero sigue siendo tu hija, y creo más que nada en que puede encontrar el camino de regreso si sabe que la esperas. He dejado lo que puedo para facilitarle el camino. Úsalo si está lista. Confío en que lo sabrás cuando llegue ese día. Thomas. Me temblaban las manos al volver a leerlo, la tinta se difuminaba entre mis lágrimas. 2 semanas después, me enteré de que a Madison le habían concedido un breve permiso para asistir al funeral de Thomas. No esperaba que viniera a casa después, pero esa misma noche oí el crujido de la puerta principal al abrirse. Entró en la cocina, con el pelo húmedo por la niebla y la mirada cansada. En la mano tenía el sobre con su nombre, el que Thomas le había dejado. Solo quería recibir esto, dijo en voz baja. Asentí sin acercarme. Es tuyo. Durante un largo instante no se fue. Se quedó allí, dándole vueltas al sobre. Entonces me miró. Me miró de verdad como no me había mirado en años. Ninguna de las dos habló. No le pedí que se quedara, y ella no se ofreció, pero había algo en su mirada, un destello, una grieta en el muro que había construido. Finalmente, asintió una vez casi imperceptiblemente y caminó hacia la puerta. Justo antes de salir se detuvo. Mamá, sí, se me quebró la voz. Gracias por no rendirte. Y entonces desapareció, engullida por la niebla. La siguiente vez que la vi fue meses después, en la orilla, con la marea baja. Estaba sentada en las rocas, mirando el horizonte. Me acerqué y me senté a su lado. Las gaviotas volaban en círculos sobre nuestras cabezas. El océano se extendía infinito y gris. Ella no habló, pero al instante su mano encontró la mía. Nos sentamos así, con el aire salado en los pulmones, el pulso constante de las olas entre nosotros. No era un reencuentro, todavía no. Pero era algo, un hilo, frágil pero real, que se extendía entre nosotros, y por primera vez en años me permití creer que podría mantenerse.